Pues buenas tardes. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, me voy a bajar. Primero, para que estemos más cerca. Segundo, porque es la hora del mal del puerco. Y entonces así si alguien empieza a dormirse, ya nada más le doy un recargoncito y nos entendemos mejor. Y tercero, porque pues creo que es una oportunidad de platicar sobre el tema del periodismo digital y cómo ha cambiado el ejercicio periodístico. Antes de empezar, quisiera felicitar a la escuela por su aniversario. Trabajar durante tantos años, 70 años en lo que sea, ya merece un reconocimiento. Pero además, hacerlo en una profesión tan compleja, en un tema tan difícil, y hacerlo con ese enfoque en particular de formar periodistas, pues no hay, que yo conozca, otro referente tan especializado en formar periodistas en nuestro país. Hay evidentemente otras universidades donde se trabajan los temas de periodismo, pero no desde el principio con esta definición tan clara. La otra es que me da mucho gusto que sea en el IMER. Yo trabajé aquí 6 años y medio y entonces es raro porque es como volver a una casa que hace tiempo no veías, reconocer algunas caras y regreso con mucho cariño a la radio pública, que además pues, creo que ya por ser la radio pública es la casa de todos, pero además si uno vivió en ella un tiempo, pues se ve con todavía más cariño. Tengo una presentación, nada más que ahí creo que nos tapan un poquito, entonces ustedes se enteran y luego le platican a los de este lado. Podemos hacer ahí un buen trato. Miren, ¿qué es lo que quiero contarles esta mañana, sobre todo esta tarde, sobre todo a quienes están ejerciendo periodismo y estudiando periodismo en este momento, que son la mayoría de ustedes? Lo primero es cómo cambió la noción del periodismo en los últimos 25, 30 años. Antes, si queríamos que alguien pudiera comunicarle al resto del mundo lo que estaba pasando, pues tenía que tener los medios de producción, ¿no? Tenías que tener una cámara especializada, tenías que tener una cabina de radio, tenías que tener rotativas y entonces de entrada pues la capacidad de producir contenido pues estaba limitada para unos cuantos. Ese era el juego y cuando ustedes estaban ahí estudiando, hace 20 años o hace 30 años o hace 70 años, la pregunta que tenían en la cabeza era ¿y dónde me tengo que emplear? Porque ¿de qué sirve que yo quiera hacer periodismo si no tengo dónde hacer periodismo? Que esa era la primera barrera. La segunda tenía que ver con que, vale, a lo mejor tú escribías cosas buenísimas en tu máquina de escribir. Ahí, los que no sepan qué es, googleenle. Hay algunos aquí que se ve que sí saben qué es, porque les han platicado, no por otra cosa. Y a lo mejor ya tenías tu forma de producir contenido. Tenías una cámara, tenías una máquina de escribir. Ahora el gran problema era cómo distribuir ese contenido. Porque resulta que a lo mejor tú tenías una historia buenísima, pero los canales, no solamente de producir, sino de distribuir, pues estaban limitados unos cuantos. El que tenía el capital para tener la antena y tenía la concesión de radio, o el que tenía la rotativa, pues porque era el que imprimía el artículo, porque si no, pues nada más se enteraban los que les podías repartir una copia de lo que estabas escribiendo. Y este monopolio, digamos, de los canales de producción y distribución de los medios, lo que hicieron es que pues, hubiera realmente pocos jugadores produciendo contenido que consumíamos todos. Y entonces habrá algunos que sepan quiénes son los que van a aparecer ahí, otros no, pero había prácticamente una persona definiendo las noticias en este país que era Jacobo Zabludovsky. Para millones de mexicanos las noticias era lo que salía con Jacobo Zabludovsky porque era lo que se veía. Y había un señor que era el que definía el mundo del entretenimiento, que era Raúl Velasco, y había un señor que sigue con nosotros, que es Chabelo, que era cuando uno pensaba en entretenimiento para niños, no me pregunten por qué, pensabas en Chabelo. Que bien dicen que el tema con Chabelo es que con todo este asunto del cambio climático, ¿qué planeta le vamos a dejar, no? Y entonces estábamos en un ecosistema donde la información estaba concentrada en pocas manos, en pocas voces, y de pronto, hace 25, 30 años, empezó a irrumpir una cosa que llamamos Internet.
primero pues, las computadoras en los 90s, el café internet, y luego de las computadoras grandotas pasamos a las laptops, y luego de una década para acá pues empezamos a traer estos aparatitos en el bolsillo. Y primero pues servían para hacer llamadas de teléfono, aunque lo duden, todavía sirven para eso. Inténtenlo un día, van a ver que todavía se pueden hacer llamadas, pero fundamentalmente se convirtieron en equipos de producción de contenido. Y entonces, pues porque aquí compartes y produces contenido permanentemente, cada vez que tú tomas una foto y la subes, cada vez que tú escribes una opinión en Facebook, cada vez que tú compartes, estás haciendo lo que antes solo podían hacer unos cuantos, que eran los que tenían los medios de producción. Entonces, a la pregunta de qué ha cambiado en estos 70 años, y yo diría particularmente los últimos 25 años, hay una frase que creo que resume en buena medida lo que cambió. Cambió la manera en que se produce, se distribuye y se consume la información. Y eso que se dice rapidito, ¿no? La forma en que se produce, se distribuye y se consume la información, pues tiene profundas implicaciones. Tiene profundas implicaciones porque, primero, todos nos volvimos productores de contenido. Absolutamente todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, producimos contenido todo el tiempo. Insisto, hasta cuando mandas algo por WhatsApp, estás generando contenido que se va replicando y va amplificando una conversación. Nos volvimos distribuidores de contenido. Cada vez que tú retuiteas un contenido, cada vez que tú compartes algo en Facebook, eres el canal de distribución. Claro, Facebook es la plataforma, pero tú eres el que está empujando esa información para que le llegue a los demás. Y en tercer lugar, cambió la forma en que consumimos el contenido. Yo me acuerdo, y esto son cambios que a lo mejor a todos cuando me escuchan dicen, pues sí es obvio, pero créanme que todavía hay muchas instituciones que siguen operando como si esto no hubiera pasado, y pongo un ejemplo. Antes, y habrá aquí gente que no me dejará mentir, cuando un político o alguien hacía un evento, decía, pues hay que esperar a mañana a ver cómo nos fue. ¿Qué quería decir eso? Pues a ver cómo nos tratan los medios, a ver cómo sale la noticia en los noticieros de la noche, a ver cómo sale en el periódico de mañana. Les cuento un ejemplo nada más para entender cómo cambió el consumo de información. ¿Se acuerdan de la conferencia de Jesús Murillo Caram cuando está informando del caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y dice, detuvimos a estas personas, dicen que se las llevaron, que los calcinaron, y le empiezan a hacer preguntas y preguntas y preguntas, y en algún momento él dice, ya me cansé. ¿Se acuerdan? Que hasta fue tema y trending topic, y el ya me cansé. Bueno, antes de que el procurador saliera del auditorio donde estaba hablando, ya había un juicio y una sentencia sobre su actuación en el caso, antes de conocer el expediente. Como le pasó después a Peña cuando dijo aquello de ya sé que no aplauden, o cuando dijo el presidente López Obrador ahora esto de pórtense, bueno, cuando dijo Duarte el pórtense bien, o cuando dijo el presidente López Obrador, si no ya ven lo que les pasa, y él después dijo, no, pero el contexto, será el sereno, pero la frase se reproduce de inmediato en los medios, en las redes, y se emiten juicios al respecto. Y entonces, este cambio en lo que llamamos la producción del contenido, la distribución y el consumo, cambió las reglas del modelo anterior al modelo actual. ¿Cuáles eran algunas características que siguen existiendo, por cierto, del modelo actual? Primero, la comunicación, cuando hablamos de la televisión, cuando hablamos de la radio, la comunicación es de uno a muchos, ¿no? Cuando la gente está hablando en la tele, está una persona desde una plataforma hablándole simultáneamente a miles, a decenas de miles, a cientos de miles o hasta millones de personas. Segundo, la comunicación es unidireccional, porque aunque luego a los hombres nos gusta gritarle a la tele, sobre todo en los partidos de fútbol, ya veré hoy a varios al rato gritándole, ¡tira, idiota!, ¿no? Normalmente la tele no te contesta. Por lo general, digamos, la tele no te contesta. Si alguien le contesta, mi esposa da terapia y le paqueteamos y le hacemos una promoción y no hay problema. Pero normalmente es un medio unidireccional, es un medio de uno a muchos, es un medio con horarios definidos, ¿no? Hay horarios de producción. Cuando tú trabajas en un medio, hay un horario para definir las notas de primera plana, hay un horario para definir las notas que van a entrar en el noticiero de la tele. A diferencia, entonces, estas características del modelo
de uno a muchos, unidireccional, con horarios acotados, donde la información depende de que si había una cámara en ese momento o no, y si no, no existe. Ahora tenemos un modelo de comunicación con otras características. Este modelo ya no es de uno a muchos, sino es de muchos a muchos. Tú escribes algo, yo lo comparto, él lo lee, se lo comparte a su propia red y todos estamos. Ya no es una comunicación unidireccional, sino es una comunicación multidireccional. Y luego hay dos características que a mí, o tres características que a mí me impresionan. Una es, todo ocurre en todos lados. Si Fernández Noroña se pone loco, cosa que es muy raro que ocurra, por cierto. Si el diputado Fernández Noroña un día se enoja y se pelea con alguien, pues va a ser muy probable que alguien saque, si no es que él, alguien más, además de él, saque el teléfono, lo grabe y circule la información. Todo ocurre en todos lados. Segundo, la información ya no es efímera. No es, salió en el noticiero de ayer. No, no. Lo googleas y todo ocurre para siempre. Yo doy clases desde hace 14 años en la Universidad Iberoamericana en comunicación y me gusta decirles a mis alumnos, ver la cara de susto que ponen, que su pasado está sentadito en su futuro esperándolos. Todo lo que has escrito, todas las fotos que pusiste, todos los comentarios que has dicho del gobierno, de los políticos, de los partidos, ahí va hasta cuando llegues a pedir trabajo en 5 años, digas, bueno, pero es que era muy joven. Es que fue un evento en el IMER, estaba yo en la euforia. Es que no había desayunado bien ese día. Bueno, hoy todo ocurre para siempre, de todo queda registro. Por eso Snapchat o las historias de Instagram funcionan tan bien, porque nos dan la promesa de lo efímero, aunque pueden quedar guardadas, pero nos da la ilusión de que puedo hacer una estupidez y esa estupidez va a desaparecer y no me la van a sacar cuando quiera ser candidata a diputada, porque claramente hoy no sabes qué va a ser de tu vida dentro de 5 años. ¿Estamos de acuerdo? Que esa es la maravilla de estar vivo, que ninguno de aquí sabe qué vamos a estar haciendo en 5 años. Bueno, entonces es un nuevo ecosistema donde todos dejamos de ser únicamente consumidores de información para volvernos productores de información. Y eso suena muy bonito y además todos estamos conectados a internet vía nuestro teléfono celular. Y entonces, en los últimos años, perdón, al compañero camarógrafo que le va a dar tortícolis, pero pues ni modo, no me avisaron, hombre, es más, me voy para acá para que diga que soy. Porque si no el pobre le va a dar así la muñeca, le va a quedar toda torcida. Cuando pasó esto, cuando nos llenamos de celulares, cuando nos conectamos a internet, se construyó la imagen, la idea de una utopía. Entonces les voy a contar cómo iba a ser el mundo digital. Primero, todos íbamos a estar bien informados, porque todos tenemos acceso vía nuestro teléfono a información de calidad. Segundo, íbamos a ser mucho más democráticos porque ahora todos tenemos voz, a diferencia del modelo anterior donde solo unos cuantos decidían qué se publicaba y qué no. Entonces, como estábamos bien informados y tenemos las plataformas para discutir, íbamos a tener grandes diálogos civilizados donde íbamos a intercambiar opiniones sobre la Cuarta Transformación o sobre el PRI o sobre Peña, y entonces iba a ser una democracia muy bonita. ¿Se parece eso hoy a lo que son las redes sociales? Claramente, si nos imaginamos que era un barrio bonito, con arbolitos. Hoy, en Twitter, si tú pones algo, te pones un cuchillo entre los dientes, avientas el comentario, te pones tu traje de lucha, de guerra, y te avientas a discutir contra los que piensan diferente a ti. Resulta que la ilusión, la utopía del mundo digital, de la sociedad, de la gente bien informada, civilizada, intercambiando argumentos, claramente no se parece en nada a lo que llevamos viviendo los últimos años en el mundo digital. Y entonces resulta que esta idea del entorno civilizado, pues, triste desencanto, empezamos a lidiar con fenómenos, por ejemplo, pues como los trolls. Pero no eran esos, eran estos. Los trolls, como ustedes saben, pues son estas cuentas que pueden ser personas que se dedican a hacerte básicamente la vida miserable,
créanme que sé de lo que hablo porque a mí me recetan varios al día. Unas cosas tan bonitas que me han dicho. La más barata es Televiso, con lo cual digo, pues sí, trabajo en Televisa, no, tampoco es que me caiga de sorpresa la noticia, llevo 8 años ahí, ya sabía, gracias. La mayoría de los insultos son bastante primitivos, aunque una vez me dijeron, eres tan vendido como guapo, con lo cual no supe si me estaba diciendo vendido y feo, honesto y feo, o guapo y vendido, entonces ya no sabía si agradecerle o reclamarle. Pero habría que reconocerle que por lo menos se tomó el tiempo de pensar cómo le aviento un insulto que no sepa qué hacer con él, ¿no? Bueno, y cualquiera de nosotros en las redes se encuentra con este ecosistema, digamos, de luchas. Y entonces, ¿qué ha pasado en este entorno donde todos tenemos celulares y todos estamos produciendo contenido? Bueno, han pasado varias cosas. Primero, que dado que no hay nadie, primero resulta que, a diferencia del modelo anterior, si a ti no te gusta lo que sale en las noticias de la tele, ¿quién decide lo que sale en las noticias de la tele? ¿Tú o el que las armó? El que las armó. Si a ti no te gusta la primera plana de mañana de la jornada, ¿quién decidió? ¿Tú o el que hace la primera plana? Pues el que hace la primera plana. Y en el mundo digital, ¿quién decide a quiénes sigues en Twitter? ¿Twitter o tú? Tú. ¿Y quién decide a quién sigues en Facebook? Tú. Y entonces resulta que cosas que ya se habían identificado en los últimos años que ocurrían, en las redes sociales y en el mundo de Internet se han potencializado como si les hubiéramos puesto esteroides. ¿Qué tipo de fenómenos? Por ejemplo, un fenómeno que ilustra esta imagen que está ahí es: nos encerramos leyendo y escuchando aquellos que refuerzan lo que nosotros ya pensamos. ¿Qué tan parecido a ti es tu línea de Twitter, por ejemplo? ¿Cuántos has dado de baja en los últimos meses en Facebook? ¿Cuántos familiares incluso ya, no es que los hayas sacado del grupo de WhatsApp, nada más abriste otro sin él? Claro, por eso a nadie lo expulsan de WhatsApp. Nada más pregúntate, ese grupo que ha estado muy silencioso últimamente, tal vez no ha estado tan silencioso, lo que pasa es que ya hicieron otro sin ti, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque resulta que no, es que todo le aplaude a López Obrador, ya no quiero saber nada. O al revés, es que todo lo critica, es un amargado, es un prianista, es un fifí, y entonces ya no lo quiero ver, o al otro sí lo quiero ver. Y entonces resulta que una de las cosas que hoy está pasando es que en el mundo digital nos envolvemos leyendo y escuchando aquello que confirma lo que ya creíamos. Y entonces hay fenómenos, por ejemplo, que se conocen desde los 70s, 80s, hay uno que se llama sesgo de confirmación. Pongo un ejemplo clarito. El sesgo de confirmación es, ante la misma noticia, tú y yo la vemos de manera diferente. Ya no solamente es que veamos noticias diferentes, que esa es una, ¿no? O sea, no es que la gente que oiga a Fernanda Familiar se vuelva conservadora por oír a Fernanda Familiar. Porque es conservadora, escucha a Fernanda Familiar. Y no es que la gente se convierta porque escuchó a Broso, no, porque le gusta cómo piensa Broso, es que lo sigue. Esa es una cosa. Entonces es exponerte a aquello que confirma lo que tú ya pensabas. Pero la segunda es la misma información, tú la interpretas de manera distinta. Entonces, si yo veo la encuesta de Consulta Mitofsky que dice que López Obrador bajó por primera vez del 60% de aprobación, si yo pienso que va mal el gobierno, digo, hasta que hay una encuesta que dice la verdad. Y si yo creo que el gobierno va muy bien, digo, chayotero, le están pagando para que diga eso. Y entonces resulta pues que cada quien se va armando sus burbujitas con sus personas que le reafirman lo mismo. El otro día una amiga me dijo, no, es que mis chats ya están insoportables. Le dije, pues los míos no. Con lo cual me hace pensar que ya depuré a todos los que con lo que no coincidía, lo cual habla muy mal de mí y bien de mi amiga, que por lo menos tiene una dieta más diversa. Y un fenómeno adicional,
Algo más que trae este ecosistema son las famosas noticias falsas, las fake news de Donald Trump, las noticias falsas. ¿Y cuál es el tema de las noticias falsas? Que la noticia falsa alimenta lo que tú ya creías. Entonces, por ejemplo, ahorita el señor que me hizo favor de traer en el Uber me dice que la torre esta que están haciendo aquí al lado, no, mítica, ¿cómo se llama? No la van a hacer más alta porque no puede ser más alta que la embajada de Estados Unidos. Y dije, oiga, pero la embajada de Estados Unidos está como por irrigación y no creo que vaya a tener 20 pisos la embajada. Dice, sí, porque va a tener hotel para que no salgan de ahí. Dije, bueno, yo creo que me bajo aquí, señor, gracias. Pero faltan 2 cuadras, no importa, ya, me recomendaron caminar un poquito, no hay problema. Y entonces, pues evidentemente es una noticia falsa, salvo que el señor tenga información que el resto del mundo no, pero es que puede ser, a lo mejor se enteró en el mismo grupo en el que mi prima dice que no es bueno que duerma junto a mi celular porque va a haber una tormenta solar que va a provocar que estalle. Que curiosamente después de 3 veces de decirle que eso era falso, creo que ese chat ha estado muy silencioso últimamente, por cierto, ahora que lo pienso. Y entonces el asunto de las fake news no es otra cosa más que aprovechar nuestra vulnerabilidad, aprovechar nuestra disposición a creer aquello que confirma lo que yo ya sospecho y darlo por bueno. Entonces, otra vez, si no quiero al peje, creo que la foto de los hijos en un Lamborghini es verdadera, porque claro, confirma la corrupción que yo siempre he sospechado que tenía. Y al revés, si yo creo que el observador es la neta del planeta, creo la historia de Salinas reunido con Ricardo Anaya, con una ouija ahí sentados en medio, sacrificando un gallo para hacerle mal de ojo al presidente. Porque todo lo que sirva para reafirmar mis prejuicios, bienvenido. Entonces resulta, y esta es la noticia que yo quiero compartir hoy con ustedes, y me interesa sobre todo abrir un espacio para preguntas y respuestas, porque tenemos poquito tiempo para platicar, pero me interesa escuchar sus inquietudes y que podamos compartir algunas. Resulta que dado que hoy se produce información como nunca, pero también se produce desinformación como nunca, porque además hay que decir que las fake news tienen tienen 3 motores. El primero es comercial. Normalmente cuando tú vas a un sitio para ver el nuevo humor de la gaviota, es probable que el sitio donde estés se vende publicidad y alguien ganó por el clic que hiciste al entrar al sitio. O sea, las noticias falsas tienen un motor comercial de entrada. Segundo, las noticias falsas tienen un motor político, que es básicamente difamar al otro o a la otra. Y tercero, en el mejor de los casos, si salió bien la noticia falsa, tiene como propósito poner a tu adversario a tener que aclarar el tema. Y entonces ya lo sacaste de su asunto para ponerlo a aclarar si el Lamborghini era de él o no era de él, o si era su señora o una señora muy parecida, o era tu prima lejana. Pero ya le impusiste al otro la agenda que tú querías meter. Entonces, dado que hoy hay más desinformación, más producción de contenido, la buena noticia para ustedes, estudiantes de periodismo, profesores de periodismo, periodistas, la gran noticia es que hoy el periodismo es más necesario que nunca, porque contrario a lo que se creía en esta idea de, hombre, pero si ya todos somos periodistas, el periodismo ciudadano es la opción. ¿Para qué quiere un periodista si donde haya algún evento habrá alguien con su celular transmitiendo? Pues sí, nada más que el periodismo hace una función más allá de transmitir lo que está pasando en todos lados. Y pongo el ejemplo de la mañanera. Periodismo no es pasar 2 horas al día una conferencia de prensa. Periodismo es tomar lo que se dice ahí y pasarlo por una serie de filtros, de tal manera que digas, esto de las 2 horas esto es lo más importante, jerarquizar la información. Segundo, determinar qué incluyes y qué excluyes.
porque no te puedo contar en 3 minutos las 2 horas, no hay manera, no cabe. Entonces, mi primer trabajo es determinar qué incluye y qué excluye de toda la información. Segundo, jerarquizar. De las 10 cosas que dijo, ¿cuál es la más importante? Y tercero, lo que hacemos los periodistas se llama encuadrar la información. ¿Qué es encuadrar la información? ¿Cómo te la presento? Entonces, no es lo mismo que yo te diga, y siguiendo con las políticas de austeridad, el presidente anunció rechazó, o hoy el presidente rechazó haber realizado recortes al sector salud. Esa es una historia. Y la otra es, y luego de que renunciara el director del IMSS, denunciando la falta de recursos para el sector salud, el presidente dijo que, porque no es lo mismo que te lo diga con el antecedente de la renuncia o sin el antecedente de la renuncia. No es lo mismo que yo te pase un testimonio de, oye, lo están atendiendo en el hospital. Y bueno, pues ya escuchó usted de primera mano, ahora vamos a escuchar lo que dice el presidente. Y eso te cambia la interpretación de la noticia que tú estás dando. Por eso a mí, cuando alguien me dice, ¿cuál es el medio más objetivo? Pues depende qué quieras definir por objetivo. Hay veces, pongo un ejemplo nada más para entender cómo el periodismo es complejo, que yo te puedo decir que aumentó la inflación o que disminuyó la inflación, con el mismo dato. Y los dos son verdaderos. Porque si lo comparo con el año anterior, a lo mejor disminuyó, y si lo comparo con el mes anterior, a lo mejor bajó. Y los dos son verdaderos. O sea, cuando te dicen, ¿y cuál es el más objetivo? Pues es que depende de tus parámetros. En ese caso particular que le estoy poniendo, ninguno de los dos miente. En todo caso es el contexto, es que te explique que es contra el mes o contra el año, que te dé los elementos para definir. Pero créanme, el periodismo en estos tiempos de las noticias falsas, de las burbujas informativas, de la sobreexposición a la información, hoy es más difícil no enterarte que enterarte. Lo cual no quiere decir que estés bien informado, pero te vas a enterar porque cuando abres el teléfono te llega una notificación, te llega el SMS de unas noticias, te mandan por WhatsApp la foto de no sé qué, te mandan el meme, te llega el grupo de Facebook, te llega. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué estamos consumiendo y en manos de quién estamos dejando el proceso de decisión de qué consumimos y qué no consumimos? Dicho esto, yo creo que hoy el periodismo tiene uno de los retos más importantes en México, por varias razones. Primero, porque estamos viviendo un momento político muy interesante. No, lo que estamos viviendo hoy, pues ninguno de los que está aquí lo habíamos vivido, ni siquiera con las alternancias del 2000, ni siquiera… Esto es otro bicho, bueno o malo, pero es otro bicho, y me refiero a la transición, pero también me refiero al bicho presidente López Obrador, que es un personaje distinto, no digo bueno o malo, simplemente un personaje con una presencia pública de 2 décadas, con 3 campañas presidenciales, con un recorrido del país, con una presencia mediática que no ha tenido ningún presidente, con todo el peso del Congreso a su favor. Es decir, hay una serie de circunstancias que hace este momento sea único. Pero hoy el periodismo tiene que hacer lo que ha venido haciendo en los últimos años, como lo hizo con la guerra al narco cuando se empezaron a reportar los temas de las desapariciones, cuando se empezó a denunciar el asunto de la violencia, como se hizo con Juárez, como se hizo en muchos puntos del país, como se hizo cuando estaba el tema de la Casa Blanca y Ayotzinapa, cuando el presidente o cualquiera dice, es que antes no se decía. Claro que se decía, pues si no se hubiera dicho no hubiera ganado López Obrador. ¿Por qué creen que el PRI tuvo una derrota histórica? Pues porque nos cansamos, nos hartamos de hablar de la violencia, de la corrupción, de César Duarte, de Javier Duarte, porque se hizo mucho periodismo el sexenio pasado y eso generó un estado de ánimo que hace que hoy el PRI esté por perder el registro en Baja California. Y en Puebla, si le va bien, va a tener 12 puntitos. El PRI, que hasta hace menos de un año tenía la presidencia de la República, ya la primera fuerza en Cámara de Diputados y de Senadores. El periodismo se ha hecho y por eso se me hace que este teléfono votó por López Obrador, porque ya cuando llegó esta parte dijo, ahí muere, ya córtalo. Pero vamos a ver, miren. Ya ven, no nos venció el sistema, muchachos.
así como se habló de la guerra al narco, así como se habló de los excesos y los abusos, también el periodismo en este sexenio tiene que jugar un rol de contrapeso, no de oposición partidista, porque para eso están los partidos, los que quedan y lo que queda de ellos, pero sí para vigilar el ejercicio del poder político, porque un político que no tiene quien lo vigile se vuelve loco, por más simpático o antipático que nos resulte la figura. Y hoy, por ejemplo, lo que ha ocurrido esta semana con el tema de la salud, me parece muy interesante. Qué bueno, claro que no empezó el problema de la salud de este sexenio, por supuesto que no, lleva décadas, pero cuando un problema está mal no le quites recursos. Dale más recursos y vigila que se gasten mejor, pero recortar el presupuesto de salud, no sé por qué, se me hace que no es la mejor solución para el problema de la salud. O el tema pues, de la corrupción que puede generarse en el entorno del gobierno, que pues, no es de santos. Y si alguien se excede, pues hay que señalarlo y hay que denunciarlo y habrá que castigarlo. Déjeme cerrar con una idea antes de poder abrir el diálogo y que podamos platicar. Bien, yo creo que si yo les pregunto, además por su perfil, porque están aquí a las 4 de la tarde en el IMER, es decir, ustedes no son personas normales. Eso se nota que ya lo tienen asumido. Y entonces yo les pregunto, ¿el periodismo es importante? Sí. ¿No? Yo creo que si no, no estarían aquí, digo, salvo que les dijeran, vete a echar una siestecita ahí al auditorio. Va a echarse un rollo, un cuate que te arrulla padrísimo. La verdad es que si están aquí es porque creen que el periodismo es importante, están estudiando periodismo, están dando clases en una escuela de periodismo, entonces todos aquí creemos que es importante, pero resulta, ahorita leemos las preguntas, que el periodismo tiene un gravísimo problema, y yo no creo que el problema del periodismo resida en la falta de rigor, en la falta del oficio, no, yo creo que es más, yo creo que hoy en México se hace muy buen periodismo. Se están haciendo documentales, ¿no? Ahora que se ha hablado mucho del de Diego Sorno de Netflix de 1994, lo de Mexicanos contra la Corrupción, que ha hecho trabajos interesantes, Animal Político ha hecho trabajos interesantes, alguna gente Proceso, Marcela Turati, es decir, hay muchos de un lado y del otro que han hecho buen periodismo en México. Pero el periodismo, no solo en México, sino en el mundo, tiene un gran problema y es que la gente no está dispuesto a pagar por él. Miren, yo he oído, Google tiene un evento anual con periodistas y lleva periodistas lo hace uno en Europa, hace otro en Estados Unidos y van 2 años que lo hace en América Latina. Hace 2 años fue en Brasil, hace 1 año en Buenos Aires. Y entonces ahí vamos periodistas de toda la región y tiene un formato muy interesante porque en lugar de que te digan, vamos a discutir de fake news, lo que dicen es, aquí están papelitos, cada quien escriba de qué cree que deberíamos hablar. Y entonces tú dices, pues yo creo que tenemos que hablar de violencia contra periodistas. Yo creo que tenemos que hablar del uso de la tecnología, inteligencia artificial y periodismo. Y entonces cada quien pone su papelito de propuesta y la gente vota. Este tema me importa, este tema. Y si hay quórum, pues los que dijeron que ese tema era importante se encierran 1 hora a discutirlo. Entonces es interesante porque creo que es un buen reflejo de la agenda de los periodistas, no la agenda de Google, ni la agenda de la academia, es la agenda de los periodistas en activo. ¿Qué les preocupa? Bueno, los 2 eventos a los que he ido, ¿saben cuál es una de las preocupaciones recurrentes? El modelo de negocio del periodismo. ¿De qué vamos a vivir? Y entonces se realizan sesiones donde se habla, por ejemplo, de los negocios alternativos que pueden tener los medios de comunicación. Y entonces hay desde organizar eventos, congresos, y esos congresos financiarse, hacer libros y vender libros y de los libros financiarse, hacer, y de plano el año pasado, a lo mejor por eso este año no me invitaron, también otro grupo de chat que ha estado muy, muy callado, sí les dije, oigan, yo no me imagino a los arquitectos o a los doctores diciendo, ¿qué actividades podemos hacer para poder seguir haciendo medicina? Vamos a poner un puesto de quesadillas y que con lo que vendamos de quesadillas hacemos operaciones. ¿Se imaginan eso?
O un grupo de arquitectos diciendo, pues vamos a organizar tandas para que nos paguen y de eso financiamos. No, la gente contrata arquitectos y paga doctores y paga enfermeras y paga maestras y paga porque asume que tienen un trabajo valioso. Voy más, ¿cuántos de los que estamos aquí pues no pagamos una suscripción a alguna de estas cosas? O el Uber, o el taxi, o el Spotify, o compras o Netflix, es decir, mucho o poco, todos, desde que te levantas hasta que te vas a acostar, gastaste en algo, pagaste algo. Se los pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pagaste por un periódico? ¿Y por una película? No pagas por nada. Tú de nada. A ti no te sacan un peso ni con… No. Películas no. ¿En qué sí gastas? En Internet. Claro, porque ya pagando Internet, pues tienes acceso a un montón de cosas. Y entonces yo sostengo que el problema del periodismo, y por eso se los comparto sobre todo a los que están estudiando periodismo hoy, no es si va a haber chamba o no, porque su trabajo es más necesario que nunca, por lo que ya explicamos. La pregunta es si te van a pagar bien por tu trabajo. Y para que te paguen bien, hay muchas cosas que arreglar, pero me parece que la principal que hay que arreglar es la noción del valor social que tiene el periodismo. Ese es el gran vínculo que está roto en México. Por eso, cuando matan a un periodista, no nos movilizamos. Porque sentimos que pues es bronca del que mataron y que no hubo una pérdida social. Que no perdemos todos, porque esa es la diferencia. Si matan al dueño de una tiendita, es una tragedia y su vida vale igual que la del periodista. Pero el impacto social de perder, saber qué está pasando en tu entorno, de tener un espacio que exija a las autoridades, el periodismo tiene una función social, a diferencia de un dentista, que también es importante, que su vida vale lo mismo, pero que el impacto social de su trabajo es diferente al trabajo social del periodista. ¿Qué ha pasado? Que los periodistas y los medios de comunicación han tenido en buena medida un divorcio de la opinión pública. A veces ganado a pulso, por sentir que el periodismo está más cerca del poder que de los ciudadanos. A veces ganado a pulso, pero muchas otras veces porque pensamos que la información es un commodity, es una cosa que encuentras en cualquier lado y que como la puedes encontrar en cualquier lado, pues como ¿por qué vas a pagar por ella? Nada más que si quieres periodismo de calidad, si quieres investigaciones, si quieres periodismo independiente del poder político y del poder económico, pues tienes que tener una fuente de ingreso suficiente para no condicionar tus contenidos a esos que están financiando lo que estás haciendo. Y yo aquí lo quiero dejar retomando nuevamente la felicitación a todos los que están aquí, primero a la universidad por estos 70 años, porque insisto, seguir haciendo periodismo en un entorno con tantos cambios como el que acabamos de platicar no es una tarea sencilla. Seguir enseñando periodismo no es sencillo porque tenemos que actualizarnos y entender cómo está cambiando el mundo de hoy. Y los retos también hoy son enormes para el periodismo. Hay quien ha dicho, es un gran tiempo para hacer periodismo, es mal tiempo para ser periodista. Bueno, pues tenemos que buscar la manera en la que nuestro trabajo sea socialmente reconocido, podamos darle a la gente el servicio que requiere y podamos recuperar el lugar que el periodismo creo que debe tener. Muchas gracias. A ver, tengo aquí dos preguntas que si les parece las retomamos y pues ya estamos casi en tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces retomo estas dos y si hubiera una más, pues la despachamos de una vez y ahí como que lo distraen un poquito y ya. A ver, la primera dice, ¿cómo te ubicas en el periodismo como consumidor de notas, investigador de las mismas? ¿Esta de quién es? A ver, ¿nos la puedes contar? Pues sí, o sea, principalmente como de qué forma tú te consideras partidario, qué es lo que más te llama la atención de las mismas notas que tanto tú puedes producir como periodista,
como pues el mismo que ciudadano, del ámbito ciudadano. A ver, yo creo que, primero, es cierto que todo mundo puede producir contenido hoy. El periodismo, por lo tanto, no es el monopolio del acceso a la información, porque hoy ya, pues prácticamente la mañanera, por ejemplo, pues todo el mundo la ve, y todo el mundo la ve al mismo tiempo, el periodista y el no periodista. Y el periodismo, por tanto, tiene que ver con el método, con cómo procesamos la información. Y entendiendo que en el periodismo hay información, géneros de información y géneros de opinión. En los géneros de información, pues lo que tienes que hacer es tener esa capacidad de jerarquizar la información, de presentar contexto, de presentar las consecuencias de la información. Porque la gente no tiene tiempo para hacer esa labor y para eso requiere del trabajo periodístico. Yo siempre pongo el ejemplo, Shakira da un concierto y lo puede transmitir, pero Shakira no te va a decir si el espectáculo es el mismo que la vez pasada, si desafinó, si había problemas en la coreografía. El periodista, el crítico, el especialista, tiene esa función, mediar entre las fuentes y los ciudadanos. Por eso, en lo personal, a mí me preocupa que el presidente hoy se haya aventado esto del AMPA de los periodistas, porque si bien después dice, bueno, no todos, pues en un país donde simplemente en este sexenio han matado a 7 periodistas, no suma nada que el presidente diga que hay un AMPA de periodistas. Que no hay periodistas corruptos, sí los hay. Sí los hay. Pero la palabra del presidente tiene un valor distinto. Y creo que no ayuda, como cuando Trump dice que el enemigo del pueblo es el periodismo. No, eso no creo que al presidente del Observador le sume retomar mensajes del presidente Trump. Creo que a nadie en México le gusta esa idea, preferiríamos que tenga una postura diferente. Y luego la segunda pregunta, dice, ¿y si los medios los manejamos nosotros, la censura la hacemos nosotros? Miren, yo creo que tiene que ver con esto que platicábamos. Si yo hago hasta una página personal, un blog o mi página de Facebook, yo tengo que definir qué publico y qué no publico porque no puedo publicar todo. Entonces, a mí no me gusta hablar de censura. La censura entendida como que alguien te impide hablar de un tema. Me gusta hablar más de criterios editoriales. Y no puede haber un medio de comunicación que no tenga criterios editoriales. Porque si no, ¿cómo decides qué es noticioso y qué no? ¿Y cómo jerarquizas la información? No es lo mismo cómo jerarquiza Reforma, que cómo jerarquiza La Jornada, que cómo jerarquiza El Economista. Y no significa que uno sea bueno y otro sea malo. Quiere decir que hay criterios editoriales en función de su audiencia y en función de sus intereses y en función de los intereses de los lectores y de muchas otras variables. Pues yo creo que el tema naturalmente se queda para… Sí. Volviendo a la situación de la compra de los periódicos, yo lo compro diario, Récord. ¿Sí? Viene deportes, viene espectáculos y viene política. ¿Por qué? Porque yo ya entendí que muchas veces avientan aquí una noticia y en ese momento se riega. Lo escuché en la mañana, oigo noticias en el radio en la tarde, ya con Denise Merkel vamos a poner, y se empieza a salir la verdad cómo fue. Llego en la noche y la escucho igual en Azteca 13 y ya está más verídica a lo que nos salió desde un principio en esto. ¿Y por qué lo compro luego diario y escucho esas noticias? Porque a fin de cuentas mis hijos me preguntan, oye, ¿viste? Y ahí empiezan las famosas noticias falsas desde ese momento que salen aquí. Y ya con esa información al último puedo darles algo más ético, ¿no? De decir, no, mira, pasó esto, sí, inventaron, en la tarde dijeron esto, ya en la noche lo confirman, y al otro día en el periódico ya lo reafirman. Y es por eso que a mí me gusta comprar diario. Yo creo, y con eso cerraría, que estamos viviendo tiempos extraordinarios. Ustedes, jóvenes, a diferencia de los que platicábamos que hace 20 años tenían que ver a Raúl Velasco y a Zabludovsky y a Chabelo, las generaciones de entonces tenían a quien echarle la culpa si no les daban oportunidades. Es que yo soy muy bueno, pero pues no hay trabajo en la tele. Es que yo soy muy bueno, pero no hay trabajo en radio. Es que yo escribo padrísimo, pero nadie me publica. La tecnología les dio
la oportunidad de hacer lo que quieran y les quitó la posibilidad de echarle la culpa al resto del mundo de si ustedes no están haciendo las cosas. Y en esta profesión no necesitan más que su teléfono para empezar a producir contenido. Esto, algo que me gusta mucho de la escuela, es la orientación a la producción. La idea de que no se trata únicamente, porque también es importante, la formación teórica, sino que se trata de que desde la universidad empiecen a producir cosas. Un último apunte, la carrera no empieza cuando terminan la universidad. La carrera es la que están haciendo hoy. Y su currículum no van a ser las 2 hojitas que entreguen cuando salgan, sino lo que aparezca cuando yo ponga su nombre en Google. Así que tienen las herramientas, tienen los profesores, tienen el espacio, tienen un momento de país increíble para ejercer el periodismo y les deseo toda la suerte del mundo y felicidades a la universidad. Muchas gracias.